Capítulo 7. No debes regalar todas tus joyas, Lisa, ya has sido demasiado generosa con Julieta. La regalaré todas menos las esmeraldas. No entiendo por qué haces esto. Las necesitarás ya que no te llevas nada de Royston Park o de tu casa de Londres. No necesito nada, Roland. Lisa miró al nuevo conde de Royston. Era un hombre joven y bien parecido cuya simpatía lo hacía ser bien recibido en todas partes. Iba a cumplir 34 años y hacía 8 que estaba casado con una mujer encantadora que adoraba el campo y a la que no le interesaba el brillo de los salones de Londres. Ahora se instalarían en Royston Park y asumirían las obligaciones sociales que Lisa había evadido. Roland sería una especie de lugarteniente del gobernador del condado y Julieta ofrecería fiestas, comidas y reuniones, a las que acudirían las más renombradas familias de la región. Lord Royston miraba intrigado a Lisa sin comprender por qué se empeñaba en legarles todos sus bienes a él y a su esposa. ¿Estás segura de lo que haces?, le preguntó. ¿No has pensado siquiera en quedarte con Dover? Es un lugar muy agradable y podríamos arreglar los jardines. Lisa negó con la cabeza y él preguntó sin querer demostrar excesiva curiosidad. ¿Dónde vivirás? Ella apartó la vista dirigiéndola a través de la ventana hacia los rayos del sol que, filtrándose entre las ramas desnudas de los árboles de la plaza Berkeley, anunciaban la naciente primavera. Cuando esté instalada te escribiré dándote mi dirección. Pero ahora no deseo hablar más del asunto. Me preocupas, Lisa. No me agrada dejarte desamparada. Después de todo eres mi tía y una mujer muy joven. No te preocupes, estaré bien, dijo Lisa sonriendo con expresión graciosa. ¿Te casarás con el conde de Seringham? Ella no contestó y después de un momento Roland agregó. No quiero parecer inoportuno, pero ha intentado verte todos los días desde que se recuperó de su herida. Le he dicho ya que jamás aceptaré ser su esposa. Está locamente enamorado de ti. A su manera. Te seré franco, Lisa, a mí tampoco me agrada, pero al menos casada con él estarías protegida ya que te empeñas en rechazar la herencia que te legó mi tío. No deseo nada, excepto lo que se me otorgó en el contrato matrimonial. Es bien poco si se compara con la herencia. Es más que suficiente, replicó ella con brusquedad. Se dijo que bastaría para recompensarla por aquel matrimonio desdichado. No deseaba nada de la familia Royston, salvo su libertad, la que había conseguido ahora que George estaba muerto. Poco antes de dejar Brighton, unos 15 días después de la partida de Just, había sido llamada con urgencia al lado de su esposo moribundo. En aquellas 2 semanas, después de despedirse del hombre que amaba, había tratado de acostumbrarse a la idea de vivir una vida diferente y de adoptar una perspectiva distinta ante las cosas que antes le parecieron importantes, pero que ahora había dejado de considerar así. Había salido con destino a Londres 1 hora después de la llegada del mensajero encargando a los criados que preparasen el equipaje y la siguieran en cuanto estuviesen listos. La mansión de la plaza Berkeley le había parecido como siempre triste y sombría, sin calor de hogar, un sitio en fin, donde no cabía la risa ni la alegría. Los médicos le habían hecho saber que George no viviría mucho más. Se encontraba en estado de coma y su corazón estaba muy débil. Todo sería cuestión de horas. ¿No pueden hacer nada por él? Nada. Había sido la respuesta. Todo era cuestión de esperar a que un hombre que había luchado tanto por mantenerse con vida, a pesar de encontrarse inconsciente, expirase lentamente. Aquel estado se había prolongado 1 mes durante el cual Lisa no se atrevía a salir de casa. Todos hablaban en susurros y caminaban con la cabeza baja casi de puntillas. Lisa comprendía que aquella actitud era hipócrita. ¿Cómo podían desear que un hombre continuara viviendo en tales circunstancias? ¿Cómo podía llamarse a aquello vida cuando el cerebro ya estaba muerto y solo el corazón se negaba a detenerse? Sin embargo, debía desempeñar su papel con propiedad a fin de no tener nada que reprocharse cuando el fin llegara. Sabía que los parientes de George estaban sorprendidos por su serenidad y la gentileza con que los acogía tratando de que se sintieran cómodos. Los instaló en confortables habitaciones, deleitando su paladar con exquisitas comidas y vinos de la mejor calidad. Jamás habían supuesto que ella pudiera ser tan buena ama de casa y menos que la encontrarían sola.
sin que la acompañara alguno de aquellos amigos que los Royston siempre habían desaprobado. «Has sido muy bondadosa conmigo», le había dicho una anciana tía de George después del funeral. Los otros parientes habían repetido lo mismo, agradablemente sorprendidos por su conducta, y se asombraron aún más cuando les envió muebles, pinturas y objetos de arte a cada uno. No esperaban recibir obsequios, pues nunca habían mantenido una estrecha relación con George Royston y solo le tenían respeto por tratarse del jefe de la familia. Cada uno de los objetos había llevado una notita escrita por ella, y se los enviaba como recuerdo del pariente fallecido. Al hacerlo no dejaba de pensar que George se hubiera puesto furioso de saber que aquellos parientes, por quienes nunca se había interesado, recibían los objetos que le había costado años atesorar. Pero ella sabía que hacía lo correcto, se había trazado un plan de conducta y no se desviaría del mismo. No importaba que Roland protestara, llevado de su sincero afecto por ella. «No es justo que te deshagas de tus joyas», seguía diciendo. «Julieta estará más que complacida con la diadema de brillantes. No es necesario que le des nada más». «No me harán falta», le contestó. «He guardado el collar de esmeraldas para mí. Pero, ¿y los rubíes, los zafiros, las perlas? Todo será para tu esposa y algún día para la esposa de tu hijo». «No sé qué decir», murmuró Roland conmovido. «Entonces no digas nada», replicó Lisa sonriendo. «Te estoy muy agradecida por haberle dado a Hannah la casita en la que vivirá con su hermana por el resto de sus días. Me pediste que buscara una igual para Hancock, pero se ha negado a aceptarla pues aún no desea retirarse. Es una persona muy capaz y responsable». Hancock prefería vivir fuera de Londres y le disgustaba tener que desvelarse noche tras noche. «Estaría contento al servicio de Roland. Fulton también se queda conmigo», prosiguió él. «Te quedarás sin criados, Lisa, ¿no te harán falta? Jake se queda a mi lado y conservaré también un carruaje y 4 caballos. Tienes un establo completo, ¿por qué no te llevas algún otro? Mandaré a buscar a Lady Bird dentro de un mes. Sé que si la dejo en Royston Park la cuidarás bien». «¿Estás segura de que eso es todo lo que puedo hacer por ti?», lo preguntaba sinceramente pues se sentía abrumado por su generosidad. «Sí, y deséame que sea feliz. Sabes bien que es lo que más deseo». «Te lo mereces después de todos estos años. Gracias por comprenderlo, Roland. Julieta y yo siempre sentíamos pena por ti. Nunca aprobamos que el tío George se hubiese casado con una jovencita cuando casi había cumplido 60 años». Lisa se dirigió a la ventana y miró a la plaza. El césped empezaba a verdear en el jardín y a Lisa le pareció distinguir destellos dorados bajo los árboles, lo que indicaba que comenzaban a brotar los narcisos. «Todo ha pasado», dijo en un susurro. «Ha llegado la primavera». «Sí. Ya se empieza a notar más calor», contestó Roland sin saber a ciencia cierta a qué se refería ella. «Ha llegado la primavera», se repetía al partir con Jake a la mañana siguiente, el último día de marzo. Junto a Jake iba un nuevo lacayo, un joven que Lisa había contratado ya que deseaba evitar todo cuanto pudiera recordarle su vida pasada. Antes de partir había tenido una ligera discusión con Roland, a quien le preocupaba el hecho de que viajara sin postillones que la protegieran. «No sé a dónde vas», le había dicho, «pero es peligroso que viajes sin protección. Podrías ser asaltada por bandoleros». Se sorprendió al ver que Lisa sonreía al responder. «Un rayo no cae 2 veces sobre el mismo árbol». Jake la protegería aún a costa de su propia vida. Llevaba una pistola y su acompañante una escopeta corta. Como precaución había guardado su collar de esmeraldas, su única posesión, no en el cajón secreto bajo el asiento, sino en una pequeña bolsa tras el respaldo acoginado del carruaje. Era poco probable que ningún bandolero buscara en aquel sitio. Viajaban sin tropiezos, pero como los caballos necesitaban descansar, se detuvieron en una posada donde permanecerían aquella noche. Las horas que faltaban hasta el día siguiente, cuando reanudarían la marcha, se le hicieron a Lisa interminables. Antes de partir había desechado toda la ropa de luto que usara durante los últimos 5 meses, así como los llamativos trajes que escandalizaron a la sociedad tanto como sus locuras. Había adquirido vestidos más sencillos que los que llevara hasta entonces, encontrando que no solo no disminuían su belleza sino que la acentuaban, haciéndola parecer más joven.
como la novia juvenil que había maravillado a Londres 5 años atrás. Pero aunque no hubiera cambiado tanto exteriormente, su mente y su personalidad entera habían madurado y en los últimos meses había aprendido mucho de la vida. La paz que Just había llevado a su existencia se acrecentó al correr de los días, llegando a formar parte de sí misma, hasta el punto de que casi había olvidado las inquietudes y la interna rebelión que antes la atormentaban. Llevaba varios días viajando y conforme se acercaban a Cornwall cambiaba el paisaje. Los campos eran más verdes y el cielo más azul. Los árboles estaban llenos de hojas y el aire era más límpido. Las flores silvestres crecían exuberantes. Las violetas asomaban tímidas entre la hierba, el bosque se cubría de una alfombra de anémonas y los dientes de león tapizaban la orilla del río. La ansiedad de Lisa aumentaba conforme avanzaban los días y por las noches le resultaba difícil conciliar el sueño, llena del recuerdo del hombre que la esperaba. No había tenido noticias de él durante aquellos largos meses, ni carta ni mensaje alguno. Aunque el día del entierro de su marido había recibido un ramo de violetas. Supo quién las había enviado pese a que no iban acompañadas de ninguna carta ni tarjeta, pues recordó que Just le había dicho que cuando la conoció le había parecido una violeta sembrada en un muladar. A partir de entonces, recibía un ramo de violetas todos los meses, comprendía su mensaje y las esperaba impaciente, temerosa de que dejaran de llegar. Pero habían seguido llegando, sin duda llevadas desde Cornwall. Me está esperando. Sé que me esperará como prometió, se decía. Sin embargo sus inquietudes persistían, pues aunque confiaba en Just como jamás confiara en hombre alguno, temía que algo saliera mal o que el amor de Just no fuera tan grande como el suyo y pudiera encontrar a alguien que ocupara su lugar. Después, al reflexionar, se decía que menospreciaba aquel amor que los unía, demasiado grande para ser afectado por el tiempo o la distancia. Sabía que él no podía esperar que se precipitara a sus brazos apenas muriera George, pues ello despertaría muchos comentarios y no sería un buen comienzo para su nueva vida. Comprendió que debía respeto a su esposo fallecido y guardar públicamente luto por él. Pero ahora había cumplido como se esperaba de ella y era libre al fin para vivir su propia vida junto al hombre que amaba sobre todas las cosas. Jake había planeado el viaje cuidadosamente y ahora, al llegar a la última posada, le comunicó a Milady que al día siguiente arribarían a Priory alrededor de las 3 de la tarde. Recordó entonces Lisa que la mansión de Just era el antiguo convento de Priory, aunque gran parte de la sección que albergaba antaño a los monjes se encontraba actualmente en ruinas. Pero aún podía verse el lago donde los monjes solían pescar y los jardines por los cuales paseaban, famosos en todo el mundo por su belleza. Los veré mañana, pensó Lisa cuando aquella noche se fue a la cama. Hoy es el día, le gritaba el corazón cuando se levantó a la mañana siguiente. El viento soplaba agitando las crines de los caballos y Lisa se quitó el sombrero para que su cabello flotara libremente, riéndose como una niña al hacerlo. Jake y su acompañante reían también, contagiados por la felicidad de su señora. Los caballos parecían cabalgar más aprisa con desacostumbrada vivacidad, como si supieran que estaban llegando al final del viaje y los esperaba un confortable establo con pienso abundante. Lisa miró por la ventanilla del carruaje observando que la vegetación se encontraba allí en plena floración. Por primera vez desde que comenzaron el viaje veía tulipanes rojos y amarillos, narcisos y flores de lis. No quería perder el más mínimo detalle del paisaje que se ofrecía ante su vista, por lo que se inclinó hacia adelante, dejando que el viento la despeinara y acariciara sus mejillas. Se detuvieron cerca del mediodía a fin de comer algo. La posada era modesta, pero a pesar de ello les ofrecieron jamón con pan recién horneado, mantequilla, queso fresco y una crema que a Lisa le pareció exquisita. Tomó sidra y bromeó con los posaderos, quienes la contemplaban con admiración y la despidieron después amablemente. El viento traía consigo un aroma de sal y recordó entonces que Just le había dicho que aquella parte del condado descendía hasta la costa. Eran casi las 3 de la tarde cuando el carruaje tomó una avenida rodeada de árboles, al fondo de la cual divisó Lisa por primera vez la casa que le pareció tal como la había soñado. Era de piedra gris,
extensa y de techos bajos y tenía grandes ventanas cuyos cristales biselados en forma de diamante reflejaban la luz del sol. La rodeaban verdes prados con senderos que conducían al lago. Era tan hermosa como Just se la había descrito. Poco antes de llegar encontraron un puente que cruzaba el lago. Ordenó a Jake que detuviera el carruaje y le dijo: «Espera aquí, deseo llegar sola». Sonrientes los hombres la vieron atravesar el puente, apartándose el cabello de la cara pues había dejado el sombrero en el carruaje. Lisa observó que la puerta estaba cerrada y se preguntó si debía subir la escalera de entrada y llamar. Pero entonces, siguiendo un súbito impulso, corrió a través del césped hacia la parte trasera de la casa donde debían estar los jardines. No se equivocaba. Rodeadas de setos crecían brillantes flores en cuadros perfectamente delineados y una rosaleda con un antiguo reloj solar en su centro. Completaba el conjunto una fuente que lanzaba su alegre surtidor a lo alto. Se detuvo extasiada. Aquello le resultaba familiar porque formaba parte de sus sueños. Entonces lo vio venir por una de las sendas, con 3 perros siguiéndole, en alto la cabeza descubierta. Los perros se adelantaron para acercarse a ella moviendo la cola como si la conocieran de siempre. Lisa y Just avanzaron el uno hacia el otro, y a los labios masculinos asomó la sonrisa que ella recordaba tan bien. No se atrevió a tocarla, se detuvo frente a ella y la miró arrobado. «¿Has venido?». Su voz, honda y emocionada, la conmovió acelerando los latidos de su corazón. «¿Me esperabas?». «Siempre». «Pensaba que podías llegar ayer». «Mañana». «Pues ya estoy aquí, amor mío». Él le tomó las manos y se las besó con infinita ternura. Pasó un brazo alrededor de sus hombros y juntos se encaminaron hacia la casa. Al entrar Lisa sintió el calor del hogar que siempre ambicionó. Just la condujo a una espaciosa habitación que daba al jardín provista de confortables sillones con transparentes cortinas en las ventanas. Todo había sido dispuesto con esmero y con evidente deseo de complacerla. Los perros se echaron sobre la alfombra muy cerca de ellos. «Bienvenida a casa», le dijo Just estrechándola entre sus brazos. La besó y en aquel momento los meses de espera y las penas sufridas parecieron esfumarse. Estaban juntos al fin sin que nada pudiera separarlos. «Nos casaremos esta misma tarde en la capilla que una vez perteneció al convento». «¿Ya lo has dispuesto todo?». «Desde hace largo tiempo», repuso él sonriendo. «Mandaré un mensaje al vicario y esta misma tarde serás mi esposa». Suspirando, ella apoyó la cabeza en su hombro y él acarició y besó su cabello. Le levantó la cara y besó de nuevo suavemente sus labios. Más tarde tomaron juntos el té y pastas con crema fresca y mermelada de frambuesa. Luego Lisa se dirigió a su alcoba donde el ama de llaves y una joven doncella estaban guardando su ropa con sumo cuidado. «Sir Just me ha ordenado que me ponga a su servicio», dijo el ama de llaves. «Espero cumplir a su entera satisfacción». «Estoy segura de que será así», repuso Lisa. Después tomó un refrescante baño perfumado con aceite de rosas. Al escoger el vestido con el que contraería matrimonio se preguntó si sería del completo agrado de Just. Era muy sencillo, de gasa blanca, adornado con hilos de seda. No supo qué ponerse en la cabeza y como si adivinara sus pensamientos el ama de llaves le llevó un velo exquisitamente bordado. «Todas las novias de esta casa lo han usado, milady», le explicó. «Es una tradición familiar». Le dio también una diadema de violetas blancas cerradas aún en sedosos capullos. «Son del invernadero de Sir Just», le dijo el ama de llaves. Desde que regresó a casa, se complace en cultivar las flores más variadas, pero sobre todo violetas. Lisa se puso la diadema sobre el velo, pero no cubrió su rostro con este, dejándolo caer libremente sobre sus hombros y su espalda. Quería agradarle a Just y cuando bajó la escalera y vio la expresión de sus ojos supo que lo había conseguido. Él la tomó de la mano y la miró intensamente. Sin hablar, sus pensamientos se encontraron y sus almas en aquel momento se fundieron en una sola. La condujo a través de un largo corredor que iba hasta la vieja capilla. Los últimos rayos del sol despedían al día formando caprichosas figuras sobre los vitrales. Estaba todo el recinto adornado de violetas cuya fragancia impregnaba el aire. Lisa captaba el mensaje de aquellas flores como cuando estaba sola en Londres y él se las enviaba.
Just la tomó fuertemente de la mano y la joven elevó una plegaria para que siempre pensara en ella como cuando la vio por primera vez, pura y lozana como una violeta. El vicario ofició la ceremonia con solemnidad y sencillez y ambos recibieron su bendición con pleno conocimiento de lo que ello significaba. Cuando al fin se pusieron de pie, Just la besó en la frente. «Mi esposa», murmuró muy quedo. Y entonces, tomándola de la mano, la condujo de nuevo hacia la casa. Entraron en el gran comedor donde los esperaban los sirvientes y el vicario para brindar por su felicidad. Los criados llevaban muchos años en la casa y Just los presentó a su esposa, uno por uno. Todos se mostraban satisfechos de que al fin su amo fuera feliz. «Ha estado muy solo milady, pero ahora todo será distinto con usted a su lado», le dijo en una parte el ama de llaves. Lisa sentía que la felicidad inundaba toda la casa y que las penas sufridas pertenecían ya al pasado. Cuando el vicario se retiró, los criados les prepararon una cena ligera que sirvieron en un pequeño salón desde el cual se divisaba el lago. Era una estancia muy acogedora, rodeada de pequeñas hornacinas con imágenes religiosas que pertenecieron al antiguo monasterio. Relucía el servicio de plata que había pasado en la familia Trevena de generación en generación y la mesa estaba adornada con guirnaldas de flores. Lisa y Just brindaron con champaña, recordando la cena que compartieron en el bosque. Se dirigieron después al cuarto de estar desde donde vieron desaparecer el sol detrás de los árboles. El momento era tan hermoso que hizo suspirar a Lisa diciéndole después a Just en voz baja: «Debo decirte algo». «Te escucho». Se alejó un poco de ella que siguió junto al ventanal como si adivinara que deseaba estar sola mirando su delicada silueta recortada contra la dorada luminosidad del ocaso. Después de un momento Lisa comenzó a decir lentamente: «Mi padre fue siempre un jugador. Era lo único que lo distraía y cuando murió mi madre dedicaba todo su tiempo a las mesas de juego. Ganaba a veces, trayendo entonces multitud de regalos a casa, cosas superfluas que adquiría solo por el hecho de ser costosas, y cuando no lo acompañaba la suerte se deshacía de los sirvientes. Empeñaba la plata y a veces no disponía de dinero ni para comprar un libro de texto para mis lecciones». Hizo una pausa y luego con voz casi imperceptible agregó: «Un día regresó a casa acompañado de Lord Royston». Recordaba Lisa que había mirado inquisitivamente a su padre al verlo acompañado de un extraño. Su padre le había prometido comprarle un caballo como regalo cuando cumpliera 17 años y había oído hablar de un ejemplar que, no solo era muy caro, sino que estaba muy bien entrenado. El dueño del animal se lo había llevado para que lo viera y ella, al saberlo, había bajado impulsivamente la escalera a tiempo de escuchar decir a su padre: «Es inútil milord, no puedo ofrecerle más, es todo el dinero de que dispongo». Y entonces ella había irrumpido en el salón temerosa de perder el caballo. «Siento interrumpirte papá, pero me dijiste que pensabas inspeccionar el caballo que me prometiste para mi cumpleaños y sé que lo han traído ahora». Su padre no dijo nada y el caballero preguntó: «¿Quién es esta jovencita?». Un poco molesto su padre había contestado: «Es mi hija Lisa milord». Creí que no tenía nada más que ofrecer. Ella no entendió el significado de aquellas palabras, pero poco después supo que su padre le debía una fortuna a los Royston por deudas contraídas en las mesas de juego. Después de haber visto a Lisa, los Royston había impuesto sus condiciones. La quería por esposa. Como se encaprichó con ella, no solo perdonó las deudas de juego de su padre sino que le asignó a Lisa una generosa suma en el contrato matrimonial. «Eres una chica muy afortunada», le había repetido varias veces su padre. «Es un anciano papá. Podrá ser bueno y generoso pero es muy viejo». «No creo que eso importe mucho querida», le había respondido él. «Tendrás un lugar privilegiado en la mejor sociedad y serás rica y admirada. Ningún otro hombre podría brindarte tanto». Complacido agregó: «Siempre supe que harías un buen matrimonio pero nunca imaginé que alguien como Lord Royston pediría tu mano. Es una persona muy importante. Se codea con los más altos personajes e incluso es amigo del príncipe de Gales». «Pero papá», era inútil protestar. Todo estaba arreglado. Las personas que la rodeaban la habían felicitado y algunas hasta la envidiaban. Por ello, al comenzar los preparativos de la boda,
Llegó a pensar que quizá no sería tan desagradable después de todo casarse con Lord Royston. Él había estado casado antes, pero había enviudado y no tenía hijos. Lisa se había visto envuelta en un torbellino de fiestas, regalos y joyas, lo que le impidió pensar que llegaría el momento en que ella y su esposo estarían a solas. En las semanas previas al matrimonio, casi nunca se habían visto sin una dama de compañía. El noviazgo fue breve pues Lord Royston ansiaba convertirla en su esposa. La boda se llevaría a cabo en el campo y pasarían la luna de miel en Brighton, donde el príncipe de Gales se encontraba pasando una temporada. Lord Royston comprendió que sería una buena oportunidad para presentar a su nueva esposa a todos aquellos que rodeaban a su Alteza. La ceremonia había tenido lugar en la casa que Lord Royston poseía en Huntingshire. Se trataba de una gran residencia donde podrían alojarse todas las amistades del caballero. Al padre de Lisa le había complacido tal decisión pues, de aquel modo, su futuro yerno asumiría todos los gastos. La noche anterior a la boda se había hospedado, Lisa y su padre, en la casa de los Royston, y a la mañana siguiente ella había sido conducida a la iglesia en un carruaje descubierto a fin de que todos pudieran admirarla y aclamarla. Se había servido un suculento desayuno para 300 invitados y se había brindado con champaña e improvisado discursos de parabienes dedicados a la pareja. Cuando Lisa se retiró con su esposo a fin de emprender el viaje a Brighton, había sentido por primera vez miedo a lo que le esperaba. Lord Royston había bebido mucho y se mostraba extraordinariamente jovial. La había rodeado con sus brazos acercándola hacia sí. «Serás la envidia de cuantos te vean», le había dicho. «Más de uno deseará ocupar mi lugar, mas espero que siempre recuerdes que, ante todo, eres la esposa de Lord Royston». Intentó besarla pero solo pudo rozar su mejilla con los labios pues ella se hizo a un lado. Repentinamente aquel hombre que había comido y bebido sin mesura le pareció repugnante. Por fortuna se quedó dormido durante todo el trayecto hasta la mansión que les había ofrecido un amigo del caballero para pasar la noche. Mientras Lisa se cambiaba de ropa para cenar, oyó caminar a su esposo por la habitación contigua y observaba temerosa la puerta que comunicaba las dos alcobas. Durante la cena se había sentido molesta por sus chistes de mal gusto y la forma que se dirigía a ella. Lo había visto beber en exceso pero ella solo había tomado una copa de vino y aún reconociendo que la cena era espléndida, apenas le había sido posible probar bocado. La recorrió un escalofrío de pies a cabeza al retirarse a su habitación. Mientras se desvestía comenzó a temblar. Era muy joven e inocente y desconocía todo lo referente al matrimonio. Al faltar su madre no había tenido quien la pusiera al tanto de tan delicados pormenores. Al entrar Lord Royston en su alcoba, Lisa había intuido sus intenciones sintiendo que aumentaba su repugnancia. Solo la cubría el camisón de dormir. Se encontraba parada junto a la chimenea cuando lo vio aproximarse. En ropa de dormir a él se le veía más gordo y desagradable. Los botones se saltaban de los ojales de su larga camisa descubriendo su voluminoso estómago. Su rostro congestionado y la expresión de sus ojos la habían hecho estremecerse de angustia. Se acercó con los brazos extendidos, pero ella se había hecho a un lado gritando. «No, no, vaya, con que eres tímida», le había dicho él. Era de esperarse, mas no temas querida. Te enseñaré a deshacerte de ese pequeño defecto. Lisa había tratado de escapar, encontrándolo cada vez más repulsivo. «¿Con qué quieres que te persiga? Aún puedo hacerlo y te lo voy a demostrar». La había acosado hasta arrinconarla en un extremo de la habitación y cuando le puso las manos encima Lisa había luchado con todas sus fuerzas para librarse de él. Había salido corriendo de la habitación sin saber a dónde dirigirse. Se precipitó escaleras arriba hasta el segundo piso. Le oía reírse y resoplar muy cerca y gritar de vez en cuando como si estuviera a la caza del zorro y ya lo tuviese en la mira del mosquete. Lisa había llegado a lo alto de la escalera y solo encontró un largo pasillo en el cual no había sitio para ocultarse. Volviéndose, vio a su marido subir jadeante la escalera. Sabiéndola atrapada le había gritado: «Te tengo. No podrás escapar. Me has hecho correr como un loco.
pero al fin te he atrapado. Al decir estas palabras su voz sonó extraña. Al instante Lisa lo había visto llevarse las manos al pecho sobre el corazón. Lanzando un grito había caído rodando escaleras abajo. Presa de pánico ella había gritado hasta que acudieron los criados. Lisa interrumpió su relato teniendo que tomar aliento para poder continuar. Just la escuchaba en silencio. Lo llevaron a su habitación, siguió diciendo, y una semana más tarde fue trasladado a Londres. A partir de aquel momento hasta su muerte permaneció inconsciente. Como Just nada decía agregó, he querido contarte todo esto para que entendieras el motivo de mi vestido blanco. Siempre me sentí culpable del accidente y me prometí que ningún hombre me tocaría. Permanecía de pie ante el ventanal y Just volvió a acercarse a ella. ¿Pensabas que yo no lo sabía? Pero, ¿cómo podías saberlo? Cuando te besé por primera vez supe que ningún hombre te había besado jamás. Lo miró sorprendida y después apoyó la cabeza sobre su hombro. Just le acarició el cabello. Todo eso pertenece al pasado, amor mío. Siempre he sabido que eres tan pura como las violetas que adornaban tu pelo durante la ceremonia y por ello no he dudado en hacerte mi esposa. ¿Cómo podías estar tan seguro? Después de verme en sitios tan abyectos y escuchar todo lo que se decía de mí, lo que la gente decía era muy diferente a lo que yo vi y presenté. Mi corazón no me engañaba y, al besarte aquella noche, supe que no me había equivocado. ¿Era tan inexperta? Tus labios eran dulces y llenos de inocente ternura, tal como deseaba de la mujer que fuera mi esposa. Oh Just. Él la estrechó contra su pecho. Tenemos todo cuanto podamos desear, nuestro amor y un hogar que, si Dios lo dispone, se verá bendecido con nuestros hijos. Poniéndole una mano bajo la barbilla la hizo mirarlo. Olvida el pasado. Piensa que fue como un mal sueño que se disipa al llegar la mañana. ¿Y la dama temeraria? Inquirió ella con una débil sonrisa. Permanecerá como una leyenda entre la gente de Saint James, pero no se interpondrá entre nosotros, te lo aseguro. ¿No te importará el pasado? Lo que importa es que a mi lado se encuentra una joven muy bella, a la que tengo que enseñar muchas cosas, en especial lo que significa el amor. Ella levantó los brazos y tomó la cabeza de Just entre sus manos. Sí, mi amor, quiero saberlo todo y más que nada deseo hacerte feliz. No será difícil, amor mío. Somos ya una sola persona y nuestros pensamientos y deseos irán siempre de la mano. La besó en la frente y continuó diciendo. Me perteneces, ahora y siempre. Jamás podremos agradecer al cielo las bondades que nos otorga. Sonrió y muy cerca de sus labios agregó. Soy un salteador de caminos y te ordeno que me entregues todo tu ser. Es todo tuyo, contestó Lisa. Tuya para siempre, mi amor. Mi vida te pertenece, pues gracias a ti y a tu gran amor he vuelto a vivir. La besó de nuevo con creciente pasión y ya sobraron las palabras. Fin.